que efectivamente en algunos de los sistemas de dolor lo ha disminuido, ¿de acuerdo? Por tanto, no es que eso sea, digamos, en total la realidad, ni la necesidad, ni el problema. El problema es muy amplio porque el dolor de las articulaciones van a seguir. Otra cosa es el comportamiento cerebral que se produce y a partir de ahí incluso tendremos que tener más cuidado porque la patología nos puede permitir unas subidas de tensiones que son las que provocan el problema de una muerte súbita, ¿de acuerdo? En segundo lugar, en el tema, por ejemplo, de ictus, hay dos temas muy importantes que hay que comprobar y realmente ver hasta dónde se puede llegar, que es la fascia y sobre todo lo cognitivo. En la fascia sí se trabaja con las logopedas, las terapias ocupacionales. De hecho, yo había invitado aquí esta tarde a la responsable de planta del Hospital Civil, que no sé si estará por aquí, que no la he visto porque llega más tarde. Es una persona que lucha mucho por eso, en su planta tiene muchísimos problemas y bueno, ya nos ha pedido que si os parece algún día podamos hacer la prueba ya en el propio hospital con las personas que tenemos allí. Claro, claro que sí. Yo creo que eso sería muy interesante, pero hay una cuestión y es que el problema cognitivo en la Seguridad Social, la administración no está pagando nada por ello y por tanto tenemos un montón de pacientes que el problema no es ya en la fascia. El problema es el problema cognitivo que no nos permite decir lo que queremos porque la mente dice una cosa y después al hablarlo nos dice otra. El sistema este sí que se ha probado en ictus y en traumatismo cranoencefálico. Vaya, son parte de las investigaciones, no sé si lo habrán publicado ya, pero que sí que están en fase de publicación. Y las publicaciones que hace esta empresa, que forma parte de una comunidad científica importante, que tienen relevancia, ¿no? No son investigaciones de 4 chavos, sino que normalmente son investigaciones avaladas por proyectos europeos que tienen bastante solvencia. Y los resultados que están obteniendo son buenos. Por lo que decía, porque parece ser que los sistemas, a ver, el cerebro es plástico. Después de un ictus también depende de la afectación que haya. O sea, no podemos hablar de cualquier tipo de ictus. Sobre todo en cuestión del neurofeedback hay que valorar mucho los casos y tenemos que hacer alguna prueba neurológica extra, aparte de las que nosotros hacemos unas, pero las nuestras están relacionadas directamente con atención y con memoria. Cuando valoramos un caso que es de trastorno craneoencefálico o de ictus, tenemos que hacer alguna prueba previa para valorar en qué grado el aprendizaje está afectado. Si el aprendizaje está afectado, nuestro sistema no funciona. ¿Vale? O sea que todos los casos de ictus, por ejemplo, o de enfermedad vascular, una demencia vascular, que en exclusiva tiene afectada la parte, o de una manera predominante, tiene afectada la parte frontal, nuestro sistema está indicado, puede funcionar. Si estamos hablando de un sistema de Alzheimer que ya está en una fase con bastantes síntomas de déficit cognitivo, ahí ya no va a funcionar. O sea, nosotros tampoco damos falsa esperanza, ¿no? Nosotros funcionamos más entre personas sanas y un poquito tocadas que con personas que están súper tocadas. Cuando una persona está muy, muy tocada, pues no es nuestro campo de actuación. Ahora bien, cuando una persona que está muy, muy tocada empieza su proceso de rehabilitación en sus diferentes fases, ¿no? Primero la física, a nivel neurológico, la que está relacionada con el tema de la logopeda, como estabas comentando, pues después de todo eso, cuando vemos que esta persona parece que se ha quedado está un poco lenta, no es que esté tonta ni que no se le ve tonta, pero sí que se le ve como que parece que va a menos revoluciones de las que iba, parece que está como más deprimida de lo que iba. Ahí es donde entramos nosotros, en ese tipo de síntomas. Sí, a ver, hay una cuestión que de alguna forma afecta mucho y es si el ictus viene como consecuencia también o el ictus ha provocado
un derrame cerebral. Es que el origen es fundamental, por eso los casos de ictus, igual que los traumatismos craneoencefálicos, no se puede hablar de manera genérica. Pero por supuesto que yo cojo el guante para la invitación de hacer cualquier prueba allí. Pues así lo comunicaremos y ya digo, no veo por aquí a la doctora, pero en todo caso ella estaría muy encantada en que se pudiera hacer, porque es una sala muy interesante que creo que, y sobre todo porque lo que queremos de alguna forma, como sabe, yo soy presidente de los autónomos de la Cámara de Comercio, y lo que quiero es de alguna forma tratar de que este tipo de servicio o de tecnología, de ciencia, de este tipo de cosas, pues que la administración se haga eco, que son necesarias y que no todo el mundo se lo puede pagar, y lógicamente una persona que avanza en terapia ocupacional y en logopedia tendría muchísimas posibilidades de avanzar con ella. Desde luego, desde nuestra parte nos hemos reunido con la administración sanitaria y hemos pedido una reunión con un equipo más amplio y ni siquiera nos han querido escuchar, a pesar de que esto en Zaragoza se está utilizando en el sistema público de salud de una manera gratuita. Pero sería muy importante no que fuerais solos, sino con el colegio de médicos y los sindicatos de médicos, porque son, creo que la base fundamental para que os apoyen en esta materia. Solo es muy complicado salir adelante. Siempre tiene que haber una avanzadilla en la que existe, digamos, el uso de lo que es la tecnología, que las personas consideren que es importante a través del uso que den, y que a partir de ahí pues lo soliciten, porque si no hay una solicitud por parte de una demanda, ¿no?, por parte de personas que lo necesitan, pues es complicado que se genere por parte de la administración ahí una... Sí. Creo que no ha quedado muy claro qué es el TDAH, si puede explicarlo así someramente, y más que nada para que quede un poquito más claro a la gente cuándo se desarrolla, cómo se desarrolla y las características principales del TDAH. Vale. Bueno, el TDAH, que es el trastorno del déficit de atención por hiperactividad, que es uno de los principales trastornos en los que está indicado, porque es que es el trastorno, digamos, diana, ¿no?, que más claro se ve. Es un trastorno neurológico. Se le llama con hiperactividad o hiperactividad, pero en realidad el problema no es en sí mismo un déficit de atención, no es que la atención no esté. Como hablaba antes, es un problema de que determinados mecanismos dentro de la atención pueden fallar, pero no se queda aquí, no es un problema exclusivo de la atención, sino que va, como decía antes, tirando escalonadamente de otros sistemas distintos, ¿no? Tengo por aquí, sí, aquí. Tenemos, por un lado, a nivel neuropsicológico, una serie de problemas que hay que tener en cuenta, que es un trastorno de nacimiento, que obviamente cuando los niños son más pequeños, como todos los niños tienen mucha actividad, normalmente no son llamativos, porque suelen ser niños pesados, niños intensos, niños movidos, pero que pueden entrar dentro del grupo de niños. Es más adelante cuando ya el sistema educativo empieza a exigirle determinadas capacidades cognitivas, determinadas capacidades no solamente de quedarse quieto, sino de rendimiento académico, cuando los déficits cognitivos se hacen mucho más patentes y cuando los problemas de aprendizaje se van viendo. También cuando empiezan a aparecer los problemas sociales. Los problemas sociales que están íntimamente relacionados con lo que sería la autoestima de la persona, porque si una persona tiene problemas en casa, porque en casa sigue siendo un niño movido, nunca va a dejar de ser movido, ese es el tema, ¿no? Nunca va a dejar de ser movido, siempre va a dormir mal, siempre va a ser un niño que responde mucho, un niño que cuando quieres que haga algo parece que está en las nubes y está como si fuera ausente, un niño que parece que en algunos momentos,
como si estuviera tonto, ¿no? Y tú sabes que no está tonto, porque tiene buena memoria, porque tiene buena capacidad para leerse, beberse los libros que a él le interesan o que a ella le interesan. Entonces sabes perfectamente que es una persona que a nivel cognitivo funciona. Sin embargo, tiene como cosas raras. Como en la casa tiene ya ese apelativo de rarito, vago, no haces caso, eres mal niño, eres mala niña, cuando llega al colegio y encima suelen fallar o bien en matemáticas, los hay que fallan en matemáticas y los hay que fallan en lengua, indistintamente. No significa que sean personas con menos déficit cognitivo, o sea, con menos inteligencia, como lo conocemos vulgarmente, que otros. De hecho, en muchas ocasiones puede cursar con altas capacidades cognitivas, o sea, pueden ser personas muy inteligentes. A veces puede ser por encima de la media, no siempre, no tiene por qué la hiperactividad o el TDA, tal y como lo llamamos, no tiene por qué correlacionar siempre con sobredotación, como se le llamaba antes, o con altas capacidades, como le llamamos ahora. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que correlaciona. Pues este tipo de personas que ya van un poquito tocadas porque en el sistema educativo no funcionan bien y porque a nivel social van a tener una serie de problemillas que vamos a ver ahora, pues empiezan en un momento en el que la adolescencia es cuando más te replanteas sobre ti mismo, sobre lo de fuera, sobre lo de dentro, empiezan a sufrir pues, ciertos déficits también a nivel emocional. De hecho, el TDA no es de extrañar que correlacione, que vaya de la mano con la ansiedad y con la depresión. Son personas que tienen dificultades en determinados momentos para concentrarse, no siempre, ¿vale? Cuando un tema les interesa puede pasar justamente lo contrario, que focalizan en una tarea. Por ejemplo, me gusta un libro, me leo 40 libros seguidos de este tema, pero no me pidas que me lea otra cosa, léete esto que es interesante, no, me leo estos 40 libros, esto. Entonces me puedo concentrar en esto, pero no me pidas que me concentre en algo que a ti te interesa. Como funciona de esa manera, pues parece como que esa persona hace realmente lo que le da la gana. Y a los demás nos sienta bastante mal, claro, lógicamente. Pero no solamente es un problema ahí de concentración, es un problema de desorganización, es un problema de olvidos. Olvidar cosas que parecen obvias y parecen importantes y sin embargo se olvidan. ¿Por qué se olvidan? ¿Hay intención en ese olvido? No, pero se olvidan. Algunas muy importantes, otras no tienen por qué ser importantes. Sin embargo, sí que crean mucho malestar y mucha sensación de poca eficacia personal. Más problemas para la autoestima. Está el problema de la impulsividad. El problema de la impulsividad es personas que no ven las consecuencias de lo que hacen, sino que se lanzan a hacerlo. Bueno, ya veremos. Me compro esto, bueno, ya veremos luego lo que pasa. Personas que a causa de esta conducta impulsiva pues se meten en deudas, hombre, cuando son pequeños no, pero hablamos de adultos, y cuando vemos adultos pues que a lo mejor toman deudas de una manera que una persona racionalmente no haría. Y no es que no sean personas racionales, simplemente que la impulsividad les puede. La impulsividad también se manifiesta en la necesidad de que todo sea ahora y aquí como yo digo. Esto es un rasgo de o me lo das ahora o no me interesa. Y como no me lo das ahora, pues me enfado. Porque el cabrearse en plan niño pequeño o niña pequeña, pero es así, ¿no? Y no es que sea o que tenga inmadurez afectiva, sino que lo que tiene es la incapacidad de controlar esa impulsividad que le lleve a racionalizar ese enfado. También el hacer cosas imprudentes, el intentar tomar atajos, no porque sean personas vagas, sino simplemente porque puede haber una manera mejor de hacerlas, siempre intentar tomar atajos. El ser especialmente ansioso, la impulsividad y la ansiedad van de una manera que correlacionan mucho. El romper las reglas,
esto se hace así, vale, pero porque esta es la norma, pero puede haber otra norma, cuestionar la norma, ¿no? Y además hacerlo de una manera mejor y decir, es que como yo lo estoy haciendo está mejor hecho. Y el razonamiento es cierto, está mejor hecho, pero al fin y al cabo lo que no entiende es que está rompiendo la norma. El sacar conclusiones precipitadas, la búsqueda de novedad continua que esté dando alimento a esa inquietud persistente, porque muchas veces la hiperactividad que se manifiesta en la infancia tiene una transformación que en los adultos no se muestra, no hay un comportamiento hiperactivo, pero sí que hay una inquietud continua, que esto es lo que lleva un poco a la ansiedad, ¿no? Y que unido a problemas emocionales que se pueden arrastrar de la época de la infancia y de la adolescencia y de problemas sociales que se van teniendo, puede llevar a correlacionar de una manera muy alta con el consumo de drogas, con la automedicación, pero automedicación, vaya, a niveles como si yo soy mi médico, no es que te tomes de vez en cuando un paracetamol, no, yo me pongo este tratamiento porque yo sé más que el médico. O simplemente el hecho de probar drogas para intentar tener esa sensación de paz que normalmente no se tiene y que es una constante en ese barullo continuo de ideas que asoman en el cerebro y que aparecen de una manera, pues cuando llevas ya una serie de años con esa inquietud y consigues, yo qué sé, una copa de vino, una copa de cerveza, un porro de estos de marihuana, o yo qué sé, una pastilla que pillo por ahí y me tomo para dormir y me noto en paz y relajado, digo, por fin. Porque ciertamente hay que estar dentro de la cabeza de una persona con esa inquietud y con ese déficit de atención. Porque os recuerdo que no es que no tenga atención, sino que lo que no puede es inhibir aspectos importantes o no importantes en cada momento. Entonces su cerebro lo que tiene es más información de la cuenta y le cuesta seleccionar en cada momento cuál es la importante. Y a veces selecciona una que no es tan importante. Pero, sobre todo, es una persona difícil. A nivel personal, es una persona difícil. Muchos TDA no tienen ningún problema para hacer amigos y pueden resultar socialmente encantadores para un rato, pero son personas a las que les cuesta mantener la amistad a lo largo del tiempo. Les cuesta vivir en comunidad a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque la impulsividad y otros síntomas al final cansan a todo el mundo, y mucha gente, si se cansan ellos de ellos mismos, imaginaros los demás. Sobre todo porque son personas que a nivel conversacional pues tienen una serie de características que, bueno, os voy a leer. Seguramente cuando os la lea todo el mundo va a pensar en alguien en concreto, porque es un trastorno que parece que está sobredimensionado, pero a la hora de la verdad es más, siempre hay alguna persona que tiene estos síntomas. Y cuando hablamos de síntomas, es que de un conjunto de síntomas, no de que alguien tenga uno de ellos, ¿no? Sino del conjunto. Personas que te impiden hablar, cuando en una conversación te impiden hablar, no te dan la oportunidad, ni aunque lo intentes, ¿eh? Te interrumpe la conversación, te interroga, cuestiona todo lo que dices, se sale del tema y te deja totalmente confundido en la conversación. O sea, personas que están hablando intensamente de un tema, pero ahora deciden que ya ha terminado la conversación y te dejan ahí. ¡Chin! La conversación solo es interesante si a ella le gusta el tema, y si no, no tiene tiempo, siempre tiene algo que hacer. Son personas que es verdad que suelen estar atareadas, siempre tienen cosas que hacer. Son personas que se ofenden mucho, muchísimo, sobre todo como te equivoques, por ejemplo, personas pues, si te equivocas por su nombre, se sienten profundamente ofendidos, como si fuera una ofensa directa a su autoestima, ¿no? El ¿por qué no te acuerdas de mi nombre? Bueno, sí, es un poco así, pero no se le quita el hierro, ¿no? Lo normal sería decir, bueno, pues es que muchas veces no nos acordamos de los nombres y es un proceso común y no pasa nada, ¿no? No está relacionado a nivel personal con una persona en concreto. Pero sí, son personas que se afectan y se ofenden mucho.
no pide las opiniones, sino que te corrige directamente.